Mi escuela está en San Isidro, por lo cual soy una supista más de agua plana. Así todo corro el circuito nacional en todas las condiciones. Nos vamos a Mardel, seguido a correr. Y bueno, el año pasado corrí el mundial en El Salvador, que fue mar también. Así que la idea de hoy es ver un general para poder tener herramientas a la hora de que queramos subirnos a un stand-up paddle por primera vez. Vamos a comenzar, ya ahí hay algunos que se sumaron. Los que quieran ir preguntando, ya saben, yo voy a ir ahí leyendo sus preguntitas. Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta para acercarme al deporte es el equipo, ¿sí? Es lo primero que necesitamos. ¿Qué necesitamos básicamente? A grandes rasgos, una tabla, un remo, un leash, un chaleco. Es el equipamiento básico. Ahora, una tabla, cualquier tabla, no, eso me parece que es un detalle en el que tenemos que frenar como primera vez. Tiene que ser una tabla que el volumen me permita estar estable, seguro, para poder empezar mi recorrido en lo que es el stand-up paddle. Entonces, me tengo que asegurar, si es una tabla rígida, que tenga los litros adecuados para mi peso. Y si es una tabla inflable, que tenga la rigidez suficiente como para poder navegar. Hay algunas tablas que vemos en el mercado. Con esto hay una gran discusión en general. Es como, bueno, en general a la primera que podemos acceder es a la tabla más barata, pero a veces la tabla más barata me complica un poco el proceso de aprendizaje en el stand-up paddle. Entonces, para eso existen las escuelas, lo cual está buenísimo. Hay un montón de escuelas de stand-up paddle en todo Buenos Aires. Y obviamente en todo el país. Y bueno, las escuelas lo que tienen es disponen de un material y según la condición física de cada uno va a buscar el material que más se acerque para esa persona y para que esa persona pueda empezar su curva de aprendizaje dentro de lo que es el deporte. Entonces necesitamos que como primera base cumpla con el litraje. El litraje más o menos se calcula con nuestro propio peso más un 100. Entonces, por ejemplo, si peso 80 kilos, una tabla de litraje de 180 es lo que va a estar apto para mi condición. Eso estamos hablando de agua plana. Como empezamos al principio, me presenté, les dije que es un poco mi campo. Después algo de olas me defiendo, pero me defiendo resolviendo en la cancha, digamos. No es mi ámbito ideal, digamos. Entonces necesitamos una tabla que nos sostenga, nos deje navegar y nos permita equilibrarnos para poder ejecutar el deporte. Después necesitamos un remo. En el remo también tenemos distintas calidades y al principio la verdad es que no hay que preocuparse mucho. Lo ideal para mí es un remo regulable en el cual yo pueda estar cómodo con la altura. Y ahí hay algunos estándares que ahora les voy a contar para cuál es la altura adecuada para empezar a remar. Después, cada rider, la verdad es que a medida que se va conociendo en el agua y va conociendo su técnica y lo va explorando, esta medida puede variar un poco, ¿sí? Ahora les voy a contar. Lo otro que necesitamos, bueno, como les decía, remos también hay de distintas calidades. Y para empezar lo que necesitamos es algo básico, que tenga un poco de peso para que no se nos vuele, no se nos escape, o sea, nos permita agarrar y ejercer fuerza al principio y que sea regulable idealmente. Vamos a pasar a otro elemento necesario. Entonces dijimos tabla, remo. Tercer elemento es leash. Voy a mostrar uno ya que tengo acá. Este leash es un leash enrulado. Lo usamos en general en la cancha en la que yo remo, en aguas planas. ¿Sí? Lo usamos en aguas planas porque este leash se engancha en el cabito pitero como las tablas de surf y va por encima de la tabla. Entonces lo que nos permite es que no se nos enganchen los juncos que abundan en nuestro río y no se nos enganche también la basura que lamentablemente también hay en nuestro río porque nos encargamos de ensuciarlo. Y este leash es un leash liso que usamos más específicamente en el mar, en las olas. ¿Por qué? Bueno, primero porque en el mar no hay tanta junco y ese tipo de olas. Ahí están los chicos de hardcore presentes. Primero, ¿por qué?
porque no se nos, no tenemos la parte de juncos, basuras y demás. Y si nos caemos de la tabla, lo que queremos es que la tabla se aleje de nosotros y tener el leash para volver a acercarnos a la tabla, tomar y volver a remontar, a ir hacia la ola. Hola Chechu, y voy leyendo. Recuerden que pueden ir preguntando. Entonces tenemos leash liso, leash enrolado, leash liso. Y las dos formas de utilizar idealmente. En el race, por ejemplo, tenemos tablas de distintos volúmenes y en realidad también y de distintas formas, y en realidad también tienen que ver con la disciplina en la que vamos a desarrollar, digamos. En un race en general se usa en aguas planas, se usa el rulo, por los que les dije, es como que no nos genera lastre, digamos, no nos va frenando en la navegación. Pero si yo voy a correr un race en donde tengo una zona de olas, quizás lo ideal sea ir por un leash más liso. Entonces depende de la ejecución y de la cancha en la que voy a desarrollar el deporte, el leash que vamos a elegir, el equipamiento, el remo también, el largo del remo también, la tabla también, ¿sí? Va variando. Para arrancar necesitamos una tabla all round que nos mantenga por encima del agua, que se deslice correctamente, que no tenga que estar luchando con la tabla, ¿sí? Yo tengo que ya estar luchando con mi equilibrio, con mis estabilizadores y con un montón de cosas que nos pasan la primera vez que vamos al agua. Otro elemento fundamental es el chaleco en agua plana, en donde nosotros hacemos la actividad. Hola, coach. El chaleco básicamente es un dispositivo de flotación. Miro acá porque tengo un pizarrón. Y el dispositivo de flotación lo que hace es protegernos, nos da seguridad. Hay mucho desarrollado con respecto a esto. Tiene que ser un chaleco que me sea cómodo, que me permita remar desde ya, que no me apriete mucho, sobre todo en esta zona, que no me genere roces, que no me lastime. Tiene que estar bien ajustado antes de irnos al agua. Idealmente que contenga algún silbato por si me derivé, me perdí, lo que sea. Tengo un elemento como para poder llamar y que me vengan a rescatar. Y también a la hora de ayudar a alguien a que se suba a una tabla, como profesor, como instructor, está bueno que tenga un chaleco porque es más fácil poder ayudarlo y maniobrarlo. En el mar no se usa chaleco porque nuestra zona segura es debajo de la ola. Si viene una ola muy grande, yo en general, si viene una ola vamos a intentar pasarla por encima con el stand-up paddle. Pero si viene una ola muy grande o lo que sea, que tengo que resolver, nuestra zona segura, como en el surf, es debajo de la ola. Y si yo tengo un chaleco no me puedo sumergir. Entonces lo que me ayuda en un ambiente, en el otro quizás me perjudica. Por eso, si bien hay una línea general que seguimos, siempre hay que estar atentos. Y si yo voy a practicar el deporte, por ejemplo, estoy acostumbrado a remar en el río, voy a mi escuela en el río, estoy aprendiendo, estoy creciendo y quiero ir a tener mi experiencia en el mar, lo que tengo que hacer es preguntar qué cosas tengo que cambiar o qué cosas tengo que tener en cuenta para tener una experiencia segura y agradable, porque eso nos va a dar ganas de volver y de volver a tener esa experiencia y de hecho de superarnos. Y la verdad que es bastante distinta la cancha, ¿sí? Salvo que nos metamos ya con sudeste, con agua mucho más movida y en condiciones más crudas acá, es muy distinto, igual así, es muy distinto ir y tener una experiencia en mar a la que tenemos acá en los ríos, ¿sí? Estamos hablando de Buenos Aires. Bueno, dentro de los elementos y el equipo necesario también tengo que tener la quilla. En el stand-up paddle se usa una quilla central, que lo que nos da es direccionalidad. Algunas tablas tienen estabilizadores, las inflables por ejemplo ya vienen con estabilizadores, y algunas más de surf también, que es bueno para tener un recorrido, poder recorrer la ola hacia los costados. Y bueno, todo esto, como les digo desde el principio, va a depender de hacia dónde voy a orientar mi búsqueda y mi práctica, ¿sí?
Bueno, entonces por un lado equipamiento. Para repasar, una tabla adecuada. Me parece que es, o sea, lo recalco porque es como uno de los errores más comunes. Me compro la primera tabla, la más barata, para poder empezar y a veces se frustran en ese proceso. Si ese es el caso de ustedes, vayan a una escuela, acérquense, ya les digo, hay un montón en Buenos Aires, en todo el país, y tengan una experiencia con una tabla de mejor volumen, porque eso los va a ayudar en el proceso de aprendizaje. Vamos al punto número 2. Entonces, ya tengo mi tabla de un volumen adecuado, voy a tener mi primera experiencia en stand-up paddle. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Acá tengo un dibujito. A ver si se ve el dibujito. Bien, acá tenemos el dibujito. Y es con respecto a la tabla donde me voy a poner de pie. Esto es bien básico, es la clase 1 de una iniciación, como lo publicitamos. Y bueno, y ahí tenemos el centro de la tabla, que es justamente el medio de una línea y de otra línea. Esto es la línea de crujía y es el lugar donde esta tabla flota más, básicamente. Yo acá tengo un simulador, un balance, y ahora les voy a mostrar. Y después tenemos una progresión de formas de acercarnos a la tabla. Primero vamos a remar acostados, como se rema en una tabla de surf, básicamente. Nada más que tenemos un pequeño elemento que es el que más complica a todos cuando decimos, bueno, si estoy con una tabla, me metí en el mar y además tengo un remo, ¿qué hago con el remo? Bueno, en este caso, cuando remamos acostados, yo acá tengo un remo, ¿sí? Porque vamos a ver toma del remo y vamos a ver qué hacer con este elemento. A ver si se ve ahí. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy en una tabla. Entonces, el remo tiene una cara activa, una cara pasiva y una cara activa. La cara activa es con la que voy a barrer agua, ¿sí? Esto genera a veces mucha confusión, así que lo voy a mostrar bien y bien de cerca. Está en espejo. Se ve al revés, majo. Bien. Ay, no sé cómo solucionar eso. Bueno. Entonces, cara pasiva, cara activa, que es la que barre el agua, ¿sí? Para poder remar acostados, la cara pasiva con la que no barro el agua va a ir en el pecho, ¿sí? Entonces yo ahí estaría acostado sobre una tabla. Voy a intentar mostrárselos, no sé si se va a ver con este plano. No entiendo qué es lo que no se ve porque me dicen que se ve en espejo, pero ya lo voy a descifrar. Tranquilos. Bien, acá tengo el simulador, no sé si se ve. Entonces, para empezar a remar, primer fase de la remada, remamos acostados. Lo primero que voy a tener es que subirme, arrodillarme en el centro de la tabla, como les dije. En general hay una manija en el centro, está el asa de la tabla, que es donde traslado mi equipo. Si no lo tiene, que puede que no lo tenga, que tenga asas laterales, es justo el centro de la tabla. Entonces voy a colocar mi remo, la cara pasiva, o sea, la que no empuja agua, va a ir hacia mi pecho, ¿sí? Entonces me voy a acostar en el simulador, la cara pasiva va a ir hacia, la cara activa va a ir hacia mi pecho. Y de esta forma yo puedo remar sin romper la cuchara, básicamente. Si yo este remo lo pongo al revés, la presión sobre esta cara, que es la activa, puede romper el remo. De esta forma empezamos a explorar lo que es el balance dentro de una tabla de stand-up paddle. Es una forma que a veces utilizan para entrar en olas, si está muy grande en general, y la otra es de pie directamente. Bien, entonces vamos a la segunda forma de remado. Me voy a arrodillar en el centro, lo mismo, si tengo el asa, acá no tengo, estoy en el centro de la tabla, una rodilla de cada lado y voy a ir ahí. Esto es muy chiquita, este balance, entonces responde al instante a las variaciones que yo hago de peso, ¿sí? Voy a arrodillarme entonces y la toma del remo, que es lo que vamos a ver después, va a ser siempre desde la pértiga, cuando estoy remando arrodillado. Mi mano de abajo va a ir lo más cerca de la cuchara para poder tener un mejor alcance en el agua.
y las dos manos en la vara. Esto cuesta, a veces arrodillados reman así y resulta un poco incómodo, ¿sí? Entonces, mi tipo de remada número 2. Son remadas de seguridad, son progresiones para ir acercando al alumno a la inestabilidad que genera una tabla. Y el último paso es voy a ir a 4 apoyos. Mi ombligo va a quedar generalmente a la altura del asa. Llevo un pie donde hay una rodilla, el otro pie al otro. Activo las plantas de los pies y voy a subir. Voy a subir y voy a llevar el remo al agua, ¿sí? Esta ya es mi fase de remada, mi posición de remada, perdón, de pie. Al principio, ahora vamos a hablar de la posición del cuerpo. Después de esto, voy a intentar flexionar bastante más las rodillas y ahí va a venir una búsqueda de equilibrio. Esperen que quiero leerlos un poco. Bien, queremos uno de esos, un balance de esto, sí, está bueno. Tiene una forma de tabla de surf, porque como decirle es un 8 pies era. Y tiene unos cantitos de madera abajo. Está bueno, yo lo uso para simular, no lo uso mucho para entrenar. ¿Cómo calculo el largo del remo? Justo digo eso. Bien. En principio, voy primero a aclarar algo de lo que vimos recién. Que era esa tabla para el surf en seco. Les voy a decir algo. Les sale un poco desalentador. No hay nada como remar. Ahora tenemos que poner fuertes los estabilizadores. Sí, practicar equilibrio, lo podemos practicar también en tierra, pero nada se parece a remar lamentablemente, así que esperemos volver pronto al agua. Bueno, una vez que me paré, lo voy a mostrar sin el balance. No sé si se ven mis pies. Los pies van a ir a la altura de los huesos de las caderas. Voy a semiflexionar las rodillas. Voy a despertar en el pie cada raíz de los dedos. Voy a despertar los talones. Voy a activar todos los arcos. Esto sería un pie. Voy a activar los deditos, ¿sí? Y eso va a ser mi base. Y lo que voy a identificar es mi línea de plomada. La línea de plomada es como la línea de crujía de la tabla, pero es nuestra línea central. Nuestra línea central tiene que estar alineada con ese centro. Mi línea de plomada tiene que estar alineada con el centro de la tabla. Y, bueno, la tabla va a ir moviéndose naturalmente. Entonces, hay todo un juego de fuerzas al que nos vamos a ir adaptando, ¿sí? Y yo siempre digo que la caída, ¿cómo calculo los remos? Bien. Que una caída siempre me enseña, ¿sí? Siempre después de 1, 2, 3 caídas, hay algo en todo mi sistema nervioso que se está adaptando para cada vez mejorar ese equilibrio. Majito, ¿cómo calcular el agua del remo? Ahí vamos. Y eso es inevitable, eso es una experiencia, primero, de las más lindas. Uno ve en el agua que el alumno por ahí de primera vez está luchando con no caerse hasta que se cae. Y hay algo como ahí que se libera y entienden el verdadero disfrute de estar haciendo una actividad en el agua, ¿no? Sobre todo en el río pasa esto. En el mar te caes aunque no quieras. O sea, vos entraste, se movió el agua, pum, te caíste. Y estás con un traje en general. Bueno, acá en verano salimos a remar como más tranquilos de ropa, como más desabrigados. Entonces es como que, bueno, y el río y les da cosa hasta que se caen. Y allí es como que algo se afloja. Y ahí es como que algo se aprende también. Es como que el cuerpo, frente a ese reflejo, genera mismo el equilibrio que necesita para después remar parados. Entonces, si alguna vez practicaron el deporte y se cayeron varias veces, todo eso es proceso de aprendizaje. Todo eso es mis estabilizadores recibiendo información y tratando de resolver de una forma adaptativa para poder lograr después el equilibrio. Toma del remo. Me vengo acá. Bueno, la primera regla que hay con respecto a esto es, dije al principio, tabla, remo regulable. Yo acá tengo un remo regulable. Y la referencia que tenemos es un yaka por encima de la cabeza. Rodete, referencia. Un yaka por encima de la cabeza. Entonces, primero, antes de tomar el remo, lo regulamos, ¿sí? Lo vamos a regular ahí. ¿Esto varía después? Sí. Yo ya no lo uso ahí, pero al principio es lo más cómodo para que el alumno pueda llegar al agua sin desarmar toda su postura, sin poner en juego sus hombros y sin poner en juego sus lumbares, que es lo que los profesores estamos ahí para preservar.
Entonces, una vez que regulé, lo voy a regular como les expliqué, un jack a mí más o menos me queda ahí, no tengo ni que regular. Voy a llevar la mano que tengo en el cococho, parte de remo, pértiga, pala, cara pasiva, cara activa, que es la que empuja el agua. ¿Sí? Miren el ángulo, no importa de qué lado se ve. ¿Ven? Tiene una pequeña, un pequeño ángulo hacia adelante. Bueno, esta es la cara que empuja el agua. A veces los veo usando el remo así, incorrecto. Correcto. Y el agarre, la mano que está en el cococho va al centro del esternón, la otra va bien estirada. No importa si se ve en espejo, con el brazo que quieran, lo pueden regular, ¿sí? Entonces, vamos a juntar un poco la información. Tengo los pies paralelos, las rodillas semiflexionadas y voy a buscar agua hacia adelante, ¿sí? Entonces, esto sería, hasta acá llegamos, primer fase de la remada. Ya sé cómo pararme, al principio pies paralelos, después cambia así. Después, con el tiempo, vamos a buscar caminar toda la tabla. La torita, ahí lo estoy leyendo. Pero al principio, con esa base, ya tenemos un montón, ¿sí? Pies paralelos a la altura de las caderas, buscando estabilidad, ¿sí? Buscando estabilidad, ¿sí? Yo puedo practicar esto, si están en sus casas. Activo los deditos. Activo la postura ahí como estoy, activo el ombligo, tengo semiflexionadas las caderas, las rodillas, busco irme para adelante. Y voy a tener mucho más, si no me freno me voy a tener mucho más respuesta que si estoy derecho. Y esa es la fuerza que tengo que buscar para no caerme al principio, ¿sí? Es activar los pies, semiflexiono rodillas, semiflexiono cadera y empujo con las caderas y con los tobillos hacia adelante. La remada, voy a usar un remo más cortito porque me parece más fácil acá para explicar. ¿Sí? Voy a usar este que es mi otro simulador. La remada al principio, o sea, no es solo ir a buscar agua y traer agua. La remada es ir a buscar agua, hundir mi cuchara, traer, ir con mis pies hacia adelante también. Cuando se unen esas dos cosas, es que empezamos a encontrar el fluir en la remada. Vamos a empezar a sentir que la tabla fluye hacia adelante. Si no, es como un estímulo más cortado. Se tienen que unir las dos partes. La cuchara, que son mis brazos, trayendo, y mis pies llevando hacia adelante, ¿sí? No sé si hubo alguna pregunta más ahí. Pueden ir preguntándome lo que quieran. Creería que no. Bien. Entonces, toma el remo al centro, al esternón. La otra mano bien estirada. Un poco más lejos. Ejercicio para hacer en casa. Pueden usar una pared adelante. Sin remo, sin nada, no hace falta. Pies paralelos. Me imagino que estoy en la tabla. Activo los pies. Semiflexiono las rodillas. Avanzo con los pies. Uso la sensación para avanzar con los pies. Avanzo con la cadera y me atajo a la pared. Tengo la pared acá cerquita, me atajo. Ese es el movimiento al que nos tenemos que ir adaptando para generar estabilidad en la remada, ¿sí? Porque no es solo pararme, es pararme y moverme, es pararme y generar fuerza, es pararme y como que alguien me empuje de atrás, ¿sí? Entonces yo puedo responder a eso con mi cuerpo, con mis estabilizadores, que es lo que podemos entrenar en este momento. Voy a tener una mejor reacción y voy a tener una mejor adaptabilidad. No hice mucho snowboard, la verdad. Ahí esa en abuelito te la puede contestar mejor que él hizo. Brazo. Bien, los brazos, vamos a ir. Mira, al principio, sí, en el snowboard supongo que los pies van paralelos y las rodillas semiflexionadas. Pero la cadera acaba de frente y vos en el snowboard estás medio de costadito, ¿sí? Creo que ahí hay una diferencia. Mi abuelito, viste por ahí, que es un alto snowboarder, por ahí puede ayudarnos. Al principio, primer recorrido
de nuestro, digamos, en este deporte, los brazos van extendidos. Los dos brazos extendidos. Medio robótico, ¿sí? Pero al principio buscamos eso, porque si yo les digo, semiflexionar los brazos, va a pasar esto. Ahí te leo, Fernando. Va a pasar esto, que es lo que no queremos que pase. Les digo, así se ven los brazos. Yo les digo, semiflexiona los brazos. Ustedes van a hacer esto. Esto es lo que no hay que hacer. Fílmenlo, grábenselo. Esto es lo que no hay que hacer. Entonces les decimos, estira los brazos y trae. Estira los brazos y trae. Estira los brazos. Se torsiona un poco el tren superior. Los pies no, porque los pies están hacia la tabla. Entonces lo que se torsiona es el tronco. Voy a buscar lejos, lo más lejos que puedo, los brazos estirados. Traigo. Puedo sí semiflexionar cuando vuelvo en el recobro, pero en principio los dos brazos estirados. Cambio, igual, ¿sí? La flexión ocurre más en las rodillas y lo que sí vamos a buscar con el tiempo, al principio esto ya no es inicial. Inicial es pies paralelos, brazos estirados y voy a buscar adelante. Y adaptarme a esto que es lo que me genera la tabla, ¿sí? Con el tiempo voy a buscar la rotación del tronco, ¿sí? Fernando, coordinás la remada con un pasito adelante y cuando volvés ese paso para atrás. Bien, Fernando, ahí te respondo eso. Mirá, al principio vuelvo, vamos por niveles, pies paralelos, atornillados a la tabla. Una vez que superé esa etapa y logré desplazarme hasta que logré una cierta fluidez, sí vamos a empezar a buscar caminar la tabla. Como estamos lejos del agua todavía, hay un ejercicio que estamos haciendo con los alumnos, que es dibujar una línea en el suelo, puede ser una cinta papel, con un palo de escoba, caminar un pie por encima del otro. Una primer caminata, que esto va a simular después la caminata en un stand-up paddle, por la línea de crujía. Una primera caminata mirando al piso. Una segunda caminata mirando hacia adelante, que es en realidad como tengo que remar. Más allá de que al principio todos rememos así tratando de no caernos. Después tengo que mirar para adelante. Y el último ejercicio que estamos dando para que puedan desarrollar un poco de propiocepción en casa es cerrar los ojos y mucho más difícil. Y usar el palo de escoba para equilibrarme, que es lo que hacemos con el stand-up paddle. En el stand-up paddle, pies paralelos, vuelvo a fase inicial. Me parece que ya hay algunas preguntitas como más avanzadas. Vuelvo a la fase inicial, pies paralelos, semiflexión rodillas, es como que con eso me atornillo. Y para no caerme, yo voy a usar el cuerpo, pero también voy a usar el remo. Con el remo me voy a apoyar en el agua y voy a hacer maniobras para no caerme. Eso también lleva su tiempo y su adaptación. Salimos a barrer el agua, dice ahí una alumna. Y tiene su adaptación, ¿sí? Pero con el tiempo, esto es como, yo le digo a veces a los alumnos, como manejar. Y por eso es tan importante caerse, porque si con el ejemplo que lo voy a comparar, que es con manejar, no significa que tengamos que chocar para aprender a manejar, pero sí que yo al principio me subo a un auto y tengo que pensar. Pongo primera, aprieto el embrague, acelero, tengo que pensar todo el tiempo. Bueno, al principio nos va a pasar eso con el SUP también. Tengo que pensar, en general, ¿qué piensan? En no caerse, error. Lo que tengo que pensar es en mi remada, en mis brazos, en mis pies, en estabilizar mi cuerpo. Y eso va a traer la misma evolución. Bueno, buenísimo, Maui Boards, que sirvieron, no me acuerdo bien tu nombre, pero están re buenos porque esos ejercicios, Gabriel creo, nos enseñan nos dan propiocepción, que es lo que hoy no podemos desarrollar porque la tabla la tenemos en la guardería. Los dos, pies paralelos, llevar el cuerpo hacia adelante y frenarme
Es uno que nos genera esa fuerza interna, que es en definitiva lo que nos adapta al proceso. Y el otro es el de la cinta. Mirando al piso les va a parecer una pavada. Bueno, después levanten la mirada con el palo en la mano. Inténtenlo, van a ver que no es tan pavada. Y por último, ojos cerrados. Bien, sí, leí muy buenos ejercicios, bien. Sí, hay una técnica para subirnos a la tabla, sí, muy buena pregunta. Paren que quiero cerrar con esto de los ejercicios. Si pueden, calculen el largo de su tabla con esa cinta, ¿sí? Y calculen, o sea, hasta la popa y a la proa, ¿no? Entonces calculen cómo caminar desde los pies paralelos con la cinta en el medio, cómo hacer una caminata hacia atrás para lo que es un giro de boya, un contenido que va a venir en la próxima clase. Bueno, caminar popa y proa, pero traten de adaptar esa cinta a lo que sería una tabla, ¿sí? Bien, cuando nos caemos, técnica para volver a subirnos a la tabla. Bueno, algo que suelo gritar en el agua al alumno que se cae y que lo que hace es agarrarse de la tabla, lo cual está buenísimo, que para eso tenemos el leash, para que no se nos escape. Entonces una forma primero de llegar a la tabla es agarrar el leash, llegué a la tabla. Otra forma es, me agarro de la tabla. Y ahí, el error más común, esto es re importante, porque ahí tenemos que nos caímos. Quizás nos caímos por primera vez, entonces todas las incertidumbres al respecto. No sé si me voy a poder subir, es la otra de la incertidumbre, que hace como entrar en fase de desesperación. Bueno, ahí mi grito suele decir patalear, porque en general yo estoy colgando de la tabla, mi cuerpo estaría colgando en el agua, lo que hacemos es esto. Y cuando hacemos esto, la tabla se viene con nosotros y se nos da vuelta y tenemos dos problemas. Se nos dio vuelta la tabla y sigo en el agua. Entonces, si yo di vuelta a la tabla, la tengo con el pad para arriba, digamos, y en vez de traer la tabla hacia mí, cosa que no voy a poder hacer porque está flotando en el agua, pataleo para subirme a la tabla, calculando, vamos a tratar de simularlo, súper seco con todas esto ya, calculando que si estoy acá en la tabla, este es el centro, ¿sí? Si yo intento subirme desde acá, lo que les decía, y traigo la tabla, se me va a dar vuelta. Si yo, como una tabla de surf, me coloco desde el centro hacia atrás, así en diagonal, pataleo, voy a lograr esto. Y una vez que logré esto, subo una pata, subo la otra, me arrastro y estoy arriba de la tabla. ¿Sí? Pero ahí es clave, primero, no entrar en desesperación. Segundo, patalear, no hacer peso muerto con la tabla. Con eso respondimos. Carola Berleta, vos tenés un máster en subirse a la tabla ya. No hacer peso muerto con la tabla, sino más bien patalear para subirme progresivamente. Todo lo que esto es lo mismo cuando estoy parado y cuando estoy remando. Todo movimiento brusco la tabla me lo va a devolver. Entonces, para poder remar estable, fluido y rápido, necesito optimizar esa energía, ¿sí? Todo lo que yo haga brusco, la tabla me lo va a devolver en inestabilidad. Entonces, necesito fluidez, necesito calma, necesito ahorrar energía y administrarla, ¿sí? Es como una bici. Yo la bici arranco pedaleando así y bueno, a los 3 segundos no voy a dar más. Bueno, acá es lo mismo. Busco una cadencia que me quede cómodo y ahí voy a poder administrar mi energía. Una tabla estándar, alguien que preguntaba ahí, es un all-round. En general, el all-round tiene 32 de ancho, pulgadas son, por 10,2 pies. Eso es una tabla estándar.
Después saquen como esos centímetros y si quieren se dibujan una tabla en el suelo y con eso pueden practicar ya visualizar dónde me paro, camino para adelante con ojos cerrados, camino para atrás con ojos cerrados y ese tipo de maniobras. Al principio, o sea, si bien ustedes ahora el ejercicio es practicar con una cinta, caminar y poner un pie delante del otro, en el agua al principio van a caminar con los pies paralelos y va a parecer como que nunca caminaron en sus vidas. Es como volver a aprender a caminar. Y eso es normal, lo mismo que les decía, es adaptabilidad. Como ayudita en este tiempo que estamos así sin poder ir al agua, además de esos ejercicios o sea, esto si no tengo balance también, el balance ayuda bastante a trabajar todo lo que son esos estabilizadores también. Pero bueno, en general lo que podemos trabajar es la movilidad para tener una buena amplitud de movimiento, que es fundamental, más en el avance del proceso deportivo del stand-up paddle. Al principio remamos con lo que hay, pero bueno, si ustedes quieren avanzar y fortalecer la base que ya tenemos, movilidad a pleno, que es algo que recontra podemos trabajar indoor, para esa amplitud de movimiento que necesitamos, sin perder fuerza, ¿sí? Sin perder estabilidad. Estabilidad es el otro que necesitamos. Uno de los ejercicios es eso de irme para adelante y ir frenándome con la propia fuerza de mi cuerpo. Bueno, la fuerza, si ustedes se lo están entrenando en casa, la fuerza seguramente la están trabajando de alguna forma. Equilibrio y propiocepción, el ejercicio ese que dimos con las cintas para caminar. Bueno, y alguna pata cardio aeróbica, ¿sí? Como para mantener ahí las pulsaciones activas. Nosotros desde la escuela hacemos como una especie de circuitos que van intercalando movilidad, fuerza, potencia, aeróbico. Entonces nos saltamos la soga, hacemos planchas y así vamos haciendo ejercicios. Lo que yo aconsejo es que si están entrenando con profes, que tengan una guía dentro de lo que es el proceso de entrenamiento, que no hagan por hacer y alocadamente, sino que lo bueno es tener una planificación y un camino a recorrer. Eso los va a ordenar mucho. Y bueno, y mismo con ese camino van a ir viendo sus avances, ¿sí? Yo remo hace 4 años más o menos y tengo mi entrenador, ¿sí? Mi entrenador, lo que hablamos desde el momento 1 en que lo contacté y nos conocimos, yo necesitaba una forma ordenada de avanzar, porque bueno, tenía mucha energía, mucha fuerza de voluntad, muchas ganas de remar, pero hay un proceso adaptativo y también de cuidado del propio cuerpo que hay que tener en cuenta. Entonces siempre alguien que me esté guiando en ese proceso es importante, ¿sí? Entonces, bueno, como ejercicios les queda el de la cinta, que ahí los tenemos a todos los del curso anual también haciéndolo. Van a descubrir varias cosas y está bueno. Arranquen con los pies paralelos, ¿sí? Identifiquen la línea de plomada que hablábamos. Ahí mismo pueden hacer el ejercicio de irse hacia adelante con los pies enraizados en la tierra, con las rodillas y con las caderas, y frenarse ustedes mismos. En algunos se van a ir, no importa, acuérdense en que irse, lo que tengan cuidado no lastimarse, ¿no? Pero acuérdense en que irse o caerse es parte del proceso adaptativo, no le tengan miedo a caerse, no se frustren porque se caen, porque es parte del proceso. Ya les mostré incluso hasta cómo subirse a la tabla. Y bueno, y después caminen en línea, mirando al piso, mirando hacia adelante y con ojos cerrados, sin nada cerca porque pueden lastimar a alguien. Y bueno, y si no hay más preguntas, no sé, ahí si me queda alguna sin responder me avisan. Creo que lo que es el capítulo 1 ya lo tenemos resuelto. La próxima vamos a profundizar un poco en lo que son las fases de la remada.
Ese va a ser nuestro próximo capítulo. Entonces ya vimos equipamiento general, qué tiene que tener. Una tabla estándar es una tabla all round, le vuelvo a contestar a Chechu, creo que fue. Y es importante que este equipo cumpla con los requisitos básicos para que me dé una experiencia copada de iniciación en el deporte, ¿sí? Puede variar si estoy en el mar a si estoy en agua plana esto, ¿sí? Pero en general las tablas hasta de subsurf de escuela son un poquito más grandes que las de subsurf tradicionales, o sea que acompañan el proceso de aprendizaje del alumno. Bueno, ya vimos más o menos dónde pararme, qué tener de referencia, ya tienen un ejercicio para trabajar en casa, ya vimos la toma del remo, el agarre, y vimos la base de la posición del cuerpo con el ejercicio también. Próximo encuentro, misma hora, vamos a ver las 3 fases. ¿Alguna pregunta más? Si no, los despido y los dejo practicando en casa. Gracias a ustedes. Quedé manija, dice, muy bien. Era lo que queríamos lograr. Más manija, más ganas de volver agua. Y bueno, cuando quieran, bienvenidos. Ojalá podamos volver pronto. Ahí el público del agua está generando protocolos. Gracias, Vane. Fernando, ¿tabla inflable o rígida? Es una buena pregunta. Mirá, no es lo mismo. Para empezar, excelente y súper claro. Hugo, ahí está, sí, no me acordaba el nombre. Gracias, Hugo. No es lo mismo. Para empezar, las 2 tablas están buenas, siempre y cuando la inflable cumpla con el requisito mínimo de calidad. Que esto lo voy a aclarar. Son 15 PSI de presión mínimo que necesitamos para que la tabla cumpla o sea, una tabla inflable lo que tiene que tener es la dureza adecuada para que no se desarme y... Ahí está Fernanda. Y no se abanane, le digo yo, cuando la tabla toma esta forma en el agua en vez de esta, ¿sí? Entonces, para eso tiene que tener un requisito mínimo de calidad. Y ahí, bueno, podemos ayudarlos. Lo que digo, la tabla barata del súper a veces es barata, es accesible, pero cuando voy al agua me termino frustrando porque no avanza o no me sostiene. O intento hacer algo de esto y me voy al agua más fácil que si fuese una tabla que tiene la flotación y la dureza necesaria. Y después depende del objetivo. En la elección de la tabla depende mucho del objetivo que yo tenga. Si es remar en el río, una inflable es ideal, una inflable estándar de una calidad normal. Si voy a querer hacer olas, ya es más complicado. Una inflable, voy a poder barrenarla la ola, bajarla, pero no maniobrar, ¿sí? Más o menos por ahí. Sí, miércoles que viene, 18 horas, nos volvemos a encontrar natural visual. Y seguimos con fases de la remada. Así que bueno, ahí los espero si les gustó. Gracias por las devoluciones. Y si tienen preguntas para la clase que viene, me las pueden ir escribiendo o a ASBA o a la escuela o a mi perfil, al que quieran. Ganas de volver al agua, de momento Metabalance, exactamente, estamos ahí, Metabalance. Bueno, los dejo, gracias por venir.